la historia médica. Esta fue una paciente de 33 años que operé y que lo primero que me llamó la atención, porque una mujer de 33 años, sana, sin antecedentes, tiene una catarata de este tipo, ¿no? Una supraocular posterior. Esta era una paciente que era adicta a los corticoides. Dejan los ojitos blanquitos y literal se los dejó blanquitos. Entonces, súper importante es otro de los factores de riesgo saber, porque manejar una catarata blanda solamente con una subcapsular posterior tiene un nivel de reto diferente. Luego pasamos a la historia familiar. Las clásicas preguntas: familia ciega, familia con glaucoma, ceguera, diabetes, hipertensión. Y sí, aparecen estos pacientes con unas cataratas lindas, ideales para operar. Pero resulta que tenía un paciente diabético con un sangrado a nivel macular y un paciente hipertenso con una isquemia completita en la retina. Entonces, uno sabe que la catarata puede ser muy simple, pero el objetivo y el resultado visual probablemente no vaya a ser el ideal. Esta es otra paciente con unos ojos muy lindos. Y esa es su hija. Es una paciente que viene con la historia de una idiosinclitis heterómica de Fuchs. No son pacientes todavía de cirugía, pero en algún momento lo van a hacer. Y sabemos que las condiciones de estos pacientes para la cirugía van a ser diferentes, van a ser especiales. Entonces, es importante también conocer a nuestro paciente desde que todavía no es el usuario de la cirugía, porque en algún momento lo va a hacer. Pasando a otras cosas, la refracción. A veces uno lo puede tomar a la ligera, pero me llegó este caso, un paciente que en el autorretrato me tiraba el ojo derecho 29 dioptrías de miopía y 26 del ojo izquierdo. Entonces lo llevé al departamento porque es un caso para residentes. Y realmente esta era su retina. Entonces, otro de los factores de riesgo es un paciente con altas probabilidades, primero una cirugía complicada de un ojo profundo, con probabilidades de ser de mayor probabilidad de ser depredimiento de retina, un manejo más complicado de la cirugía. Pupilas. Las pupilas muchas veces creo que son una de las cosas que menos atención ponemos. Pero tenía este paciente diabético con esa pupila con dilatación máxima. Entonces, esa es una pupila súper complicada que nos va a traer problemas. O este otro paciente que se notaba una zona de atrofia justamente a nivel del iris, ¿no? Y eso nos va a hablar que esa pupila probablemente no dilate más. Entonces, todas estas son cosas que uno tiene que ir fijándose durante su investigación, durante el momento que va revisando al paciente, para que podamos llevar nuestra cirugía de forma adecuada. Los campos visuales. Yo creo que nadie hace campos visuales por confrontación. Solamente mandamos los campos visuales cuando son pacientes glaucomatosos o algo que sea muy evidente. Yo les traje algo que era muy evidente, ¿verdad? Por favor, póngale play al video. Este es un paciente que llegó, él no es usuario todavía o no va a ser todavía un usuario de cirugía, pero él tenía un nistagmus paradójico en balancín. Y él tuvo un antecedente de una cirugía cerebral por un tumor y quedó con esa hemianopsia bitemporal. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con la cirugía de catarata? A este paciente se le tiene que hacer su biometría, a este paciente se le tiene que hacer cálculos y todas esas cosas, y esas son cosas que pueden complicar nuestra cirugía. La gonioscopía es algo también que es una herramienta que tenemos muy a la mano. Muchas veces lo dejamos para casos muy especiales, pero ella nos da mucha información de muchas cosas. La presencia de sinequias, la presencia de ángulos súper estrechos, que muchas veces nosotros nos ayudamos también del UM para poder determinar qué tanta apertura o no tenemos de ese ángulo para saber qué tipo de cirugía se va a hacer, ¿no? No todo el mundo está capacitado para hacer este tipo de cirugías, entonces también es importante reconocer qué cosas podemos hacer y qué no podemos hacer. Y la biomicroscopía, que creo que es donde más nos entretenemos, que es la parte de usar la lámpara, ¿no? Tenemos unos terígenos gigantes que muchas veces, por querer operar la catarata, los dejamos ahí. Bueno, esta es una exageración, pero he visto gente que, si está el eje visual libre, lo va a operar de catarata primero. Pero esto induce mucho astigmatismo, genera error en los cálculos. Tengo pacientes con opacidades corneales terribles que, a pesar de que tengamos una cirugía exitosa, el paciente probablemente no sea feliz, no esté contento, porque no va a conseguir su visión que quería. En las
periféricas que muchas veces se quedan escondidas ahí y uno no se da cuenta y después de la cirugía terminan reactivando los cuadros, complicados, ángulos ultra estrechos con Bangelis que no existe, la presencia de los CAPES que nos hablan de procesos inflamatorios previos, entonces hay que sospechar que ahí puede haber sinequias, podemos encontrar procesos inflamatorios, escorias, coloboma de iris, un paciente súper importante que tenemos que ver la retina para saber que a ese paciente realmente le vamos a dar un beneficio después de la cirugía. Pacientes con sinequias posuberíticas, pacientes con traumas, con rupturas de la cápsula anterior, que ya desde ese momento empieza a generarse un drama. Pacientes con síndrome de esfoliación y pupilas que a veces no sabemos ni siquiera porque están discóricas, es un ojo que nunca se tocó, pero yo quisiera saber cómo vamos a operar a ese paciente. Cataratas que yo no sé si pueden llamar cataratas porque era una dona, en verdad no sé cómo podemos decirle eso. Zonas de diálisis de iris, postraumáticas con sinequias, cirugías súper complicadas. Cataratas que ya no son cataratas, se las absorbieron, quedaron unos remanentes, pero que hay que sacar y hay que poner un algunas cristalinos con unas cataratas que se quieren ir, yo no sé si puedo. Con otras cataratas que tienen unas zonas de fibrosis gigantes que terminan siendo súper complicadas de hacer rexis, muchas veces implica muchas destrezas quirúrgicas para poder manejarlas. Unas sinequias completas que también son un reto liberar y poder recuperar. Incluso pacientes que ni siquiera tienen pupila. Y uno dirá, ¿y este paciente cuál es el problema? Ese paciente no sabe si siquiera tiene catarata o si tiene catarata, si es que no fue ambliópico. Pero nuestro paciente tiene 2 ojos, significa que en los 2 ojos no podemos fallar. Cataratas súper luminescentes, ultra gordas, que eso saben que lo tocan y se va a explotar como sea. Dentro de lo que es la presión intraocular, este fue un caso de un paciente que tenía un glaucoma pigmentario en su uso de Klumpenberg y evidentemente tenía todos los cambios y todos los daños a nivel de sus estudios, ¿no? Entonces es un paciente que puede ser una cirugía exitosa, pero hay que hacerle entender que su problema no es solamente la catarata, sino que muchas veces viene de la mano con otras cosas. Y en el fondo del ojo, que también muchas veces nos trae sorpresas. Tenemos, por ejemplo, un paciente con muy buena visión, con un agujero externo gigante, con líquido subretiniano, pero que no llega a la mácula. Entonces, como no llega a la mácula, ese paciente aparentemente es sano. Si no lo dilatamos, nunca lo vimos. Pacientes con, fue una toxoplasmosis, que ya tenía compromiso macular, que sabiendo que si opera ese ojo, probablemente no vaya a recuperar visión. Papiledemas terribles, que es la causa principal de la baja visión de este paciente. Y este paciente que yo no sé si lo vieran a ver, pero esto es lo único de retina que se había pegado, este viene a ser el nervio, y así nos lo muestra la ecografía. Entonces, también es importante saber que tenemos una serie de herramientas para nosotros poder apoyarnos al momento del diagnóstico. Otro paciente con muy buena visión, este de hecho es un amigo mío, que tiene una retinitis pigmentosa adquirida y que él tiene buena visión, pero ya tiene un compromiso visual, un compromiso no del campo, pero por lo menos se ve un daño en la retina importante. Y algunas cataratas que ya no son padecimiento anterior. Dale play, por favor. Y otras que el problema ya no es la cápsula. Está ahí totalmente intacta. Entonces, como podemos ver, hay muchos lugares y muchos momentos durante la investigación de nuestros pacientes donde podemos complicarnos. Muchas veces nos centramos solamente en la catarata y pensamos que eso es lo único que hay que ver. Por eso es importante que nosotros conozcamos la catarata, y no solamente la catarata del paciente. Todos los pacientes traen una historia, todos los pacientes tienen antecedentes. El paciente no es solamente el ojo que vamos a operar, es el otro ojo, es sus comorbilidades, porque seguramente ese paciente le vamos a seguir dando seguimiento. Delante de la pupila siempre. Háganlo
Esos 30 minutos se pueden sacar de muchos apuros. Apoyarnos en los estudios complementarios. No siempre todo lo que parece que está bien está tan bien, y no todo lo que es evidente es siempre tan evidente. Aprender a tener una buena comunicación con el paciente, porque el paciente no entiende todo esto que nosotros hemos visto, yo nunca lo veo, y ellos no van a entender si es que tenemos alguna razón por la cual después de la cirugía no recuperó su visión. Ser consciente de los límites. Acá todo el mundo maneja niveles de expertise diferentes. Es importante, el primer nivel de expertise es encontrar, saber cuáles son sus limitaciones y hasta dónde nosotros podemos hacer algo sin hacer daño. Y que también el retinólogo es nuestro amigo de vez en cuando. Y esto que creo que es algo súper importante, que yo sé que la experiencia vale oro. Probablemente el tiempo que ustedes tienen acá ejerciendo es mucho más, pero que no nos olvidemos que el paciente debemos verlo como cuando éramos residentes. O sea, completo, desde las pestañas hasta el fondo del ojo. Entonces, con eso yo confío en ustedes que esto les va a abrir la mente. Y lo puse al Papa León XIV, porque siendo él la máxima expresión del catolicismo en el mundo, a pesar de eso, él usa su papel para leer algunas partes de la misa. No porque no lo sepan, sino para no equivocarse. Gracias.